Buenas. Hola Marcela. Ok, vamos a ir dando inicio en un minutico, 6:05, para ver si se suman más personas. Hola Diego y compañero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludos, don Diego. Buenas tardes a todos. Saludos, Jairo. Un gusto. Hello. Hola, Chevy. Iniciamos mi mes. Ok, buenas tardes. Gusto saludarles. Espero que estén muy bien, donde se encuentren, que esté haciendo buen tiempo. Hoy es 1 de agosto de 2025. Iniciamos mes, iniciamos también módulo. Y bueno, también nos acercamos a la recta final de todo este proceso de aprendizaje que hemos llevado ya por varias semanas, varios meses, el cual es este diplomado en cambio climático y descarbonización de la economía del proyecto Paraíso Verde. Así que bueno, por ahí hay algunos anuncios, algunas consultas para acordar las actividades que están pendientes, pero vamos a esperar que se suman un poco más de personas para hacer un poco esos avisos parroquiales. Mientras tanto, pues vamos a ir iniciando con la clase de hoy. Tengo que confesarles que tenía un invitado, pero el invitado un pariente tuvo problemas de salud y pues él tuvo que atender a su mamá que tuvo un desprendimiento de retina, entonces no se excusó y no pudo estar en la primera parte de hoy. Sin embargo, es una persona con la que he trabajado y me envió las diapositivas, entonces igual vamos a avanzar con el contenido, solo que quizás la persona que tenía más experiencia en esa realización de políticas era él. Eh, entonces, pues hoy, como ven en la presentación, iniciamos el tema del marco estratégico y político relacionado con cambio climático, con descarbonización. Vamos a tener 2, 3 sesiones también relacionadas con el tema, principalmente con invitados. Dentro de la próxima semana, pasada la próxima semana, tenemos un invitado que es del COEP, que justamente David nos compartió esta semana un par de documentos que están relacionados con el tema de cambio climático, la COP que se realizó el año pasado y la que se realiza este año. Entonces aceptó venir como invitado el 12 de agosto. Entonces hoy vamos a iniciar con la parte introductoria, la parte de fundamentos de lo que es una política, que es una estrategia y cómo estas pues pueden ser útiles o no en todo esta necesidad de transformar los sistemas alimentarios y de pues combatir el problema grande que tenemos de cambio climático a través de los diferentes procesos como la descarbonización de la economía. Y bueno, pues para iniciar, como es de costumbre, voy eh, a escuchar, queremos compartir los pensamientos, los recuerdos de la clase anterior en la que estuvo el profesor Josué León y su invitado Ariel hablándonos de un tema bien importante que era el módulo anterior relacionado con la gestión hídrica y ese ejemplo que nos mostraban de la cuenca allí en Lloro. Entonces, pues quien quiera recordarnos qué le llamó la atención, qué le gustó, qué no le gustó, qué, qué cosas son interesantes o no. Adelante, Jairo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, en el caso del profesor Josué, nada más como una
como un comentario con respecto a que él comentaba que al final que las personas de bajos recursos son las que tienen mayor dificultad con respecto al agua. Sin embargo, porque no había infraestructura, difícil acceso. Entonces, sin embargo, yo creo que creo que hay muchas cuestiones que igualmente las comunidades que a veces tienen acceso al agua y no cuidan la cuenca de agua. Yo creo que en esta parte ellos tienen que hacer conciencia de una situación que al final quien tienen que cuidar es ellos, no tanto los proyectos que están involucrados, porque al final ellos son los que viven en la zona y los principales beneficiarios. Más que todo y tener conciencia que al final muchos proyectos que se hacen y no se cuidan las cuencas, al final esto queda en abandono. En cambio. Gracias, Jairo. Adelante, Carlos. Sí, mi comentario va en esa línea. No recuerdo cuál de los dos expositores fue que dijo, menos que fue Josué, que la escasez de agua es sinónimo de pobreza. Esa expresión me llamó mucho la atención porque a veces no relacionamos mucho, relacionamos pobreza con, con acceso a recursos, por ejemplo, ingresos de la gente. El tema de seguridad alimentaria lo relacionamos mucho a veces con el tema de disponibilidad de alimentos y no tanto con el agua. Entonces yo creo que sí me llamó ese comentario porque es dramático. O sea, el tema es que, o sea, una familia, una comunidad que no tiene, digamos, acceso a agua o tiene limitaciones serias de agua, normalmente están asociados a niveles de pobreza fuertes, extremos. Entonces eso me llamó la atención porque es un tema interesante. Eso indica que justifica más, digamos, las acciones que tenemos que hacer para la gestión hídrica en las comunidades donde estamos trabajando. Gracias, cambio. Gracias, Jairo. Carlos, sí, de acuerdo. Yo creo que coincido completamente y también recogí varias ideas muy interesantes de lo que compartían los compañeros. Siempre también he creído que el tema del agua es fundamental, es un eje articulador de muchas cosas y sigue llamando la atención cómo, aunque lo sabemos, o a veces hay aspectos como este que no lo tenemos tanto en cuenta, pero que es real, el tema de la relación pobreza con acceso al recurso hídrico en cantidad y calidad. Lo interesante es que todavía seguimos teniendo muchos retos y mucho por hacer, ¿no? Todavía a nivel de eso que es tan básico como el servicio del recurso hídrico. Eh, entonces, sí, de acuerdo también en que todavía pues, hay oportunidad de seguir trabajando en esa ruta y cambio climático seguramente puede ser hoy en día que, como hemos hablado, muchas veces se vuelven, algunos dicen, yo tengo un amigo alemán que decía es que se volvió una moda el tema de cambio climático, pero seguimos teniendo problema de contaminación, seguimos teniendo problema de degradación del suelo, seguimos teniendo problema con el tema de agua. Entonces, como que se pusieron los ojos en cambio climático, en descarbonización y todavía tenemos esos otros problemas. Entonces hay que aprovechar justamente esa coyuntura que da que desde las políticas internacionales empieza a haber la preocupación por cambio climático en términos de cómo les afecta a los países que tienen el dinero y que tienen el problema y cómo podemos entonces aprovechar para que esas medidas de mitigación y adaptación también se relacionen, por ejemplo, con el tema hídrico. Y de esa manera, pues, poderle dar respuestas integrales a esos problemas, ¿no? Porque seguramente al final a todos nos afecta un agua que está contaminada o que no tengamos suficiente recurso hídrico para las labores que se necesitan realizar o incluso para las labores diarias a nivel del hogar, pues generan conflicto, generan problema. Y justamente los escenarios de cambio climático lo que veamos es que van a colocar todavía más, van a exacerbar ese problema. Lo que quiere decir que a futuro, por ejemplo, países como México y zonas aquí en nuestro país, pues van a tener más ese problema y bueno, también ya se habla, ¿no? En muchos sitios hay ya conflictos por el tema hídrico. Por tanto, definitivamente es un tema que vamos a tener que seguir tratando en los diferentes proyectos y en las diferentes acciones que desarrollamos. Adelante, Claudia.
Buenas tardes. A mí me llamó mucho la atención en el tema anterior, es la cuestión de que tenemos que trabajar de manera integrada, ¿verdad? Y hablaron de los principios de Dublín. Y ahí que es bien interesante porque ahí se habla de todas las cosas que en la práctica nosotros estamos haciendo, como el tratar de incorporar a las mujeres, de ver que el recurso hídrico es limitado, aunque es renovable, ¿verdad? Pero si no se cuida, puede llegar a un momento que no vamos a poder hacer que se reproduzca. Y, y el tema de la participación, que es bien importante, ¿verdad? Aunque se requiere de infraestructura, pero para poder conseguir esa infraestructura necesitamos que todo el mundo participe, ¿verdad? Las municipalidades, los mismos pobladores para tener reservorios de agua y también para proteger las cuencas. Totalmente de acuerdo, sí. Bien, gracias Claudia. Y también allí Freddy está escribiendo en el chat, más o menos igual en la misma línea, en ese tema de gobernanza, como lo que usted decía, el tema integral. Y, y estoy de acuerdo, a mí algo que me gusta es cuando me traen esos ejemplos de que sí se puede, porque muchas veces nosotros caemos en ver las dificultades, que obviamente necesitamos analizar el problema para tratar de solucionarlo. Pero aunque ellos mostraron que han tenido, pues que no ha sido de la noche a la mañana, que aprovecharon incluso el tema coyuntural de una sequía para lograr esa ordenanza y poder colocar esa tarifa, y que entonces cuando se dieron cuenta ya tenían la tarifa allí colocada y eso les permite tener pues financiamiento para hacer las acciones. Al final son pues experiencias que vale la pena tener en cuenta y revisar que sí se puede y que quizás en otros, pues en nuestros territorios, en otros momentos pueden ser ideas que podemos quizás estar implementando a futuro en la medida que se van dando los retos y las necesidades. Adelante, Sherry. Hello, buenas tardes. Tardes. También recordando lo que hablaba el ingeniero Josué, era sobre, como dijo esta Claudia, sobre los 4 principios de Dublín, va, recordando que el agua tiene un valor económico y que no pagamos lo que en realidad vale el agua, sino que solamente el servicio. Como decía también Claudia, sobre el valor o el desempeño o la importancia de la mujer en cuanto al agua, va, de cómo ella influye o es una parte fundamental para el mantenimiento, para subsistir con el agua potable que todavía es usable en el planeta. También hablaba sobre la participación activa de todo el eje que conforma la humanidad y la cantidad de agua dulce que hay dentro o en el planeta. De acuerdo, sí, es limitado, ¿no? Es limitado el recurso y ya lo vemos en muchos casos. Aquí, yo que estoy ahorita en Zamorano, me decían los compañeros, decía el profesor Marco en unas clases anteriores, justamente aquí hace un mes y medio, nos llegaban avisos al correo diciendo que por favor cuidáramos el agua, porque de ser necesario iban a tener que limitar, restringir el uso. Siempre hay agua, pero decían que si se daba el caso, que como no había llovido suficiente al inicio de este año, realmente no había una recarga hídrica suficiente para toda la demanda que tiene el campus. Entonces comentaba el profesor Marco que eso nunca había pasado en los 28 años que él lleva aquí. Es primera vez que se manda un aviso, una alerta de que puede estar haciendo falta el recurso hídrico. Y luego, unos días también antes, yo veía una defensa de tesis de una estudiante que hizo un análisis para una parte de Uyuca, donde sobre todo estas personas que toman agua del cerro para los viveros que se ven aquí subiendo de Zamorano hacia el cerro de Uyuca, hacia Tegucigalpa. Y hizo un análisis de varios elementos en temas de calidad, en temas de cantidad, y era crítico, o sea, todos esos análisis mostraban, o sea, fuera del rango y en unas ocasiones incluso peligroso, con tema de contaminación, con tema de acidez, con tema de turbidez. Entonces, y las personas están consumiendo de esa agua así como viene,
incluso pensando que es buena porque viene de una fuente ahí muy cercana de una reserva. Entonces, si eso es allí, digamos que está cerca de la montaña, que no hay una demanda tan alta, o sea, que hay agua, digamos, en ese sector todavía suficiente, y tiene esos niveles, y el problema, ella explicaba, es de gobernanza principalmente, porque hay, no se ponen de acuerdo entre las juntas, el tema de las obras, del mantenimiento, el tema del cobro del servicio, lo mismo que decía el profesor Josué, las personas no consideramos el agua como algo que se deba pagar, pero curiosamente si gastamos, compramos por ejemplo los botellones, y cuando se hace la cuenta de cuántos botellones a veces gastamos es mucho más que lo que se pagaría por servicio de agua, o Coca-Cola, ¿no? Más fácil compramos eso que la misma agua. Entonces todavía hay a nivel de esa gestión y de esos, sobre todo del tema cultural, cosas que se pueden, que se deben ir cambiando, ¿no? Definitivamente. Y que nos afecta incluso en el día a día a todos nosotros. Cuando aparecen, cuando ustedes estuvieron y comentaban, yo sé que no había mucho tiempo y se quejaban después de que no podían durar mucho tiempo haciendo preguntas en el laboratorio a Lourdes, ese día que estuvimos en la visita. Pero si recuerdan, ella contaba que habían analizado varias aguas de estas que vienen embotelladas y muchas de esas no pasan tampoco los niveles de calidad, porque la norma permite que se analice el agua al momento de salir como la que se empaca, pero una vez empacada el agua y pues dejada a veces al sol o en estos recipientes plásticos mucho tiempo, va cambiando la calidad del agua. Y esa está relacionada de nuevo, pues de manera importante con la salud. Muy bien, definitivamente entonces un tema que debemos seguramente seguir viendo en los diferentes proyectos de desarrollo, que deberemos seguir trabajando desde nuestros entornos, desde nuestras trincheras, para, y que va a seguir siendo un tema futuro, bien sea desde cambio climático o desde el tema de sanidad, desde otros, y en la medida que se da el problema de exceso o de déficit, pues ahí vamos a tener que volver a hablar de gestión del recurso hídrico. Recuerden que en las prácticas de adaptación, casi siempre la primera que aparece en temas de adaptación es el tema de la disponibilidad hídrica. Entonces, usualmente temas de reservorios o cómo yo busco que en el suelo pueda haber mejor acumulación de agua para luego pues para los siguientes ciclos donde puede haber escasez del recurso hídrico. Eh, Cuando estaba el profesor eh, Marco, alguna vez hablábamos que él nos contaba que pagamos por el servicio y les contaba yo que mientras él estaba hablando, le escribía yo a mi familia en Bogotá preguntando cuánto era la factura y que luego hacía la conversión y de esta familia que tenemos allá era como, que es una familia grande, pero igual eran 4.000 en temas de agua, es bastante costosa y por eso cuando uno va a Bogotá le dicen se baña rapidito y recoja el agua en un balde que esa sirve después para el baño. Porque, por ejemplo, este año que ha habido escasez por el niño el año pasado, todavía no se recuperan los reservorios de agua allá y todavía entonces una manera de tratar de bajar el consumo pues es colocando tarifas altas. Pero aprovecho a comentar que la semana pasada que estaba en la gira con los estudiantes de cuarto año que estuvimos en Medellín, en Colombia, otra de las experiencias bonitas, una de las experiencias bonitas que me pareció ver fue justamente el sistema público que tienen en Medellín. Allí se llama Empresas Públicas de Medellín. Y estuvimos visitando aquello. Yo pensaba en mi razonar que era una empresa privada, aunque se llamara Empresas Públicas de Medellín. Y resulta que no, 100% pública. Y fue muy interesante y gratificante ver que sí es posible tener servicios públicos bien manejados, bien gestionados desde las administraciones públicas. Entonces, allí nos contaba la señora que nos estaba recibiendo que en Medellín se trabaja una sola factura en la que viene energía, acueducto, alcantarillado y basuras en una sola. Y cuando le preguntábamos cuánto pagaba ella, eh, la cuenta era mucho más poca que lo que pasaba en Bogotá. Entonces es bastante baja, ya decía 300.000 pesos, eso debe ser como eh, menos de $100, o sea, menos de 2.000 o algo así. Todas las cosas, incluido energía, incluido en una ciudad capital, en la segunda ciudad capital. Entonces, lo interesante que veamos allí es que, a diferencia de lo que pasa en muchos otros sitios, por ejemplo, esas empresas públicas generan ganancia para el Estado, no generan un lastre, una pérdida para el Estado.
Estuvimos viendo una represa que tienen, un centro de monitoreo de una represa que es la más grande que hay en Colombia para producir energía, que tuvieron problemas porque quisieron abrirla antes de tiempo, tuvieron que inundarla para evitar que colapsara y cuesta un montón de millones de dólares, sobre todo ese error que cometieron por querer ser más eficientes, cometieron un error de ingeniería y ahora pues todos tienen que pagar ese error que se cometió y aún así sigue dando ganancias la empresa a pesar de ese tipo de errores que se cometen. Entonces, el tema a lo que voy es que sí es posible, sí hay oportunidad, sí hay esperanza, digo yo, porque muchas veces analizamos en los proyectos solo la parte del problema y de las dificultades que hay y de lo mucho que falta por alcanzar los ideales de cómo deben ser, por ejemplo, en este caso, los servicios públicos, el agua, la energía. Y vimos que sí se puede. Obviamente, cuando analizamos qué es, pues es un tema de gestión, es un tema de historia política, de, de querer empujar para el mismo lado todos, principalmente de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces, eso es, digamos, algo también que quería comentar. Ya hay quórum, por aquí ya hay 24 personas. Entonces, quiero aprovechar antes de entrar también con el tema de hoy para hablar un poco de lo que falta. Estamos a 1 de agosto, estamos iniciando pues lo que hemos comentado desde el inicio del diplomado. Iniciamos en abril, la idea era iniciar como a mediados de abril, iniciamos el 22 de abril y pues ya han pasado varios meses, estamos en este módulo 5, nos falta el módulo 6 también, pero pues estamos como en estas últimas 4 semanas de lo que es el módulo. Entonces tenemos actividades pendientes, tenemos el proyecto, ustedes saben que es algo, en términos, por ejemplo, de calificaciones, el 75% de lo que nos falta. Entonces ya tenemos que ir programando el segundo encuentro y la graduación, que en ese segundo encuentro tenemos el cierre con la graduación, la entrega de la presentación de los proyectos y la graduación. Entonces con Carlos alcanzamos a comentar un poco, pero no lo mencionamos en la clase anterior. La fecha que se está proponiendo para ese encuentro es la primera semana de septiembre. O sea, sería algo así como jueves, como septiembre 3, 4 y 5, que viene siendo miércoles, jueves y viernes de esa semana, para que lo tengamos en cuenta y pues vayan separando la fecha o nos vayan informando en caso de algún problema. En términos de lo que nos falta también para que tengan un poco ese mapa de lo que nos falta. Se me perdió por aquí, lo estoy buscando. Pero tenemos la parte de políticas, que es la que estamos viendo. Tenemos luego el último módulo que tiene que ver como un módulo integral en el que tenemos los proyectos y tenemos las diferentes presentaciones, pero tenemos también aspectos integrales en términos de prácticas. Entonces ya las soluciones de las cosas que tenemos luego de que hemos analizado el problema de cambio climático, que hemos analizado lo que es descarbonización, que hemos analizado el tema de gestión hídrica, gestión de riesgos. Entonces vamos cayendo ya y pues hemos mencionado de alguna manera algunas prácticas, pero vamos cayendo ya más hacia el nivel de las prácticas, ¿no? De cuáles son las que ustedes ya están implementando en el proyecto, la razón de por qué están utilizando esas y la eficiencia y luego mirar cómo es la sostenibilidad de esas prácticas, la adopción de esas prácticas. Entonces también desde las experiencias que se han tenido en otros proyectos, la idea es compartir esas experiencias. Entonces, en términos generales nos falta el trabajo que están ustedes todos realizando en los diferentes grupos, principalmente, o algunos, no recuerdo si también individual. Tenemos una presentación del doctor Comar que tiene que ver con biodiversidad y cambio climático. Luego tenemos un invitado, como les decía, el 12 de agosto, que tiene que ver también con políticas. Y luego tenemos también un tema desde las prácticas relacionado con energías renovables.
y también algo con sistemas agroforestales en términos generales. Y luego también estaríamos entonces terminando clases como tal por allá la semana del 19, del 22 de agosto. Y como les digo, entonces la propuesta es que el 3, 4 y 5 sería la jornada final para la visita, el segundo encuentro presencial, entrega de los trabajos y la graduación. No sé si hay algún comentario ahí en ese punto o, o pasamos, seguimos con el tema. Quedamos ahí. Sí, Ivania, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Sí, solo quería recordar que o sea, que el diplomado tiene la calificación, ¿verdad? Final, que dependiendo de esa calificación se les da un tipo de diploma, ¿verdad? Un diploma de aprobación o un diploma de participación. Entonces, si aprueban con el porcentaje que se definió, pues se les da el diploma de aprobación. Y para eso, en esa línea, recordarles que hay, que todavía tenemos abierto el resumen del módulo 2 con un pequeño quiz y vamos a colocar más adelante en estas semanas también otros dos interactivos para que puedan hacer también los quizzes que faltan, que contribuyen a su nota final, aparte del proyecto, ¿verdad? Y yo sé que tenemos pendiente igual la nota del anteproyecto, que varios me han preguntado, pero estamos en eso. Entonces, solo también para recordarles esa parte de todo lo que suma su calificación. Y cualquier consulta que tengan, igual estoy a sus órdenes en WhatsApp o sí, donde me quieran contactar. Solamente. Muchas gracias, Ivania. Muy buenos comentarios para que tengan de nuevo presente que cualquier cuestión, pues ahí estamos atentos en el chat. Ahí tienen nuestros contactos por cualquier duda, sobre todo ahora que ya nos acercamos a la fase final de los proyectos. Igual también los otros profesores pues se van a estar involucrando en el tema de la revisión de esos proyectos. Entonces hay un par de profesores todavía que no conocen que van a estar en caso de necesitar algún apoyo, pues allí atentos para algunos de esos proyectos. Yo vi que hay algunos que están bastante avanzados, hay algunos que prácticamente ya tienen los proyectos desarrollados. Entonces, bien, y hay otros que todavía pues están en ideas, ¿no? En proyectos como tal. Entonces, casi que con todos un poco los comentarios eran relacionados con el tema de limitar bien el alcance, sobre todo para la fase de entrega del diplomado, aunque ustedes pueden continuar luego realizando el resto de cosas pues, en el tiempo que tienen hacia adelante en el desarrollo del proyecto. Pero para efectos del ejercicio académico dentro del diplomado, pues limitar el alcance para que lo puedan presentar en la semana de septiembre. Ahí estaremos Carlos, pues en el tema, mirando el tema contractual por el tema de la fecha de cierre que estaba para el 31, que está actualmente todavía para el 31 de agosto, pero creo que no va a haber problema pues en hacer la adenda para movernos esa semana para el encuentro final. Muy bien, entonces, habiendo dicho estos avisos parroquiales, voy a pasar. Profesor, un comentario. Claro, Es probable que de Nicaragua para esa fecha no podamos participar. Tenemos una visita de coordinación de proyectos de Europa y exactamente el 2 al 3 de septiembre. Entonces vamos a evaluar si se mantiene en esa fecha y le avisamos. Ok. Bueno, pues sí, justamente por eso estamos tratando de dar el aviso desde ahora, para que miremos, ¿no? O sea, para que cuadremos, pues, cosas, para que evaluemos entre todos allí. Que la idea es que, por ejemplo, no vayan a faltar nuestros amigos de Funder. Entonces, eso, estamos, digamos que a tiempo de hacer ajustes. Recuerden que les pedimos el favor que después de que confirmemos la fecha, pues para nosotros es difícil porque tenemos que hacer cotizaciones, hay todo un proceso
administrativo en nuestras organizaciones, entonces hacer luego cambios es más difícil. Pero por eso, digamos que desde ya, ahí miramos entonces, Eric, porque estarías tú y estaría la compañera Elsa, ¿verdad? También de allá. Sí, sí, efectivamente. Exacto. Entonces sí, miramos a ver pues miramos a ver cómo cuadramos, cómo organizamos esa parte. Bien, gracias. Muy bueno, a vos, gracias. Ok, entonces, como les mencionaba, a la persona que teníamos invitado hoy es colega justamente de la Alianza Biodiversity CIED, con el que trabajamos hace algún tiempo el tema de políticas, junto con otro colega, Jean-François Lecoq, que es un francés que es experto en el tema de políticas. Hicimos 2 ejercicios, que fue uno, un análisis de políticas relacionadas con cambio climático en Honduras y cómo ellas están siendo informadas desde la ciencia, ya que ese es un aspecto importante en las políticas y que se pide hoy en día. Entonces ya más adelantito les voy a mostrar un poco eso. Y también, de hecho, hicimos un ejercicio que fue ayudar, nosotros coordinamos el diseño de la política de cambio climático del subsector café, que está actualmente vigente, está relativamente nueva. Entonces, cuando estuvimos en ese proceso, Marlon ya había trabajado, pues tenía experiencia en el tema conceptual del tema de política, entonces le había pedido a él el favor que nos hiciera un poco esa presentación introductoria conceptual de lo que es una política, una estrategia, la importancia y lo que realmente es y lo que debe ser, y no muchas veces en lo que se convierte a nivel o lo que entendemos por política, que muchas veces lo que entendemos por política es más el proselitismo, lo que vivimos en el día a día a nivel de nuestros países con los diferentes guerras de poderes en partidos políticos y por el poder a nivel de la gobernanza de un país. Entonces, eso queríamos pues como partir desde ahí para luego ir hacia el tema ya que nos corresponde en términos de las políticas de cambio climático y de descarbonización. Entonces, pues como él no está, pero igual me mandó la presentación que ya la tenía lista, entonces voy a tratar de hacer un poco, de entender la lectura que él tenía. Igual como siempre, pues aquí abiertos a conversar. Es un tema que a veces a algunos les gusta más, a otros no tanto. No nos gusta tanto y quizás al final, adelantándome a las conclusiones o a los comentarios, no a las conclusiones, más a los comentarios, es que tenemos muchos documentos, muchos instrumentos, diferentes estrategias, acuerdos, políticas, marcos, eh, leyes que pues en la práctica no se cumplen, ¿no? Y era una discusión que hacíamos también al inicio de estos ejercicios. Sin embargo, cuando se están haciendo, uno vuelve y ve el valor y la importancia de justamente tratar de hacerlos bien, de diseñarlos bien y de incluir los elementos que debe incluir una política para que luego no quede justamente guardada allí o empapelada o que sea utilizada por algunos que son más astutos para su beneficio personal o sus beneficios de los partidos o de las personas. Entonces, lo que hacía Marlon era un poco partir desde la historia, desde dónde viene el concepto de política, y él menciona que es presocrático desde hace pues ya bastantes siglos atrás, desde aquellos filósofos griegos por allá de 3 generaciones antes de Cristo, que fueron los primeros en empezar como a desarrollar y a conceptualizar el concepto de política. Entonces él menciona a Platón, menciona a Aristóteles, que Aristóteles ya empezaba a hacer como esa diferenciación o esa caracterización de los diferentes como formas de gobiernos que existían desde la historia en ese entonces. Entonces, lo que hasta ese momento lo que vivíamos en términos del desarrollo social era las monarquías, la aristocracia, y luego cómo entonces eso fue cambiando y ya después por ahí 1400, el filósofo que vino como a
generar como tal el concepto de política fue Nicolás Maquiavelo, justamente. Tal vez han escuchado a Maquiavelo cuando utilizamos el término que algo es maquiavélico, porque justamente él tuvo un libro que se llama El Príncipe, y allí pues plasmó como la caracterización en términos de lo que es la política, y mencionaba cómo algunos aprovechan eso para sus beneficios personales. Entonces es algo que todavía vemos muy en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras incluso instituciones, donde hay gente que es maquiavélica, que sabe aprovechar ese tipo de las leyes que están presentes, de las cosas que le permiten para sus beneficios personales, y lo hacen ver como beneficio común. Entonces ya él hablaba de eso, entonces por eso se quedó un poco el término de Maquiavelo, y le dan una frase como de que el fin justifica los medios, pues realmente no es de Maquiavelo, es de otro autor, pero a él se le achata un poco esa frase. El tema es, con esta parte de la historia, es que pues ha habido una evolución en términos de lo que es política y de lo que debe ser la política. Bueno, ahí menciono un par de autores más, quizás resaltar al de Jean-Jacques Rousseau, que es aquel francés que tiene que ver también en la Revolución Francesa, porque quizás una frase importante es cómo le da el tema, digamos, los que definen la democracia moderna, que curiosamente ahora estamos ya incluso retrocediendo eso, la idea de que la legitimidad está en el pueblo, ¿no? Incluso son frases que ustedes han escuchado muchas veces, pero justamente allí, desde 1700, pues, allí en esa obra del contrato social de Jacques Rousseau, él definía y mostraba pues cómo, y fue generando a nivel pues global cómo se fue determinando todo este tema de la definición de las políticas y de lo que debería de ser. ¿Qué más tenemos por acá? Luego el compañero se enfocó en Maquiavelo, porque pues fue como el primero que empieza a concretizar y a definir todo ese tema de la política, y a partir de ahí en todo el mundo pues empieza a generarse como esa organización política como tal, que luego empieza a ser pues en la búsqueda de esa narrativa del liberalismo, en términos de que los derechos humanos son importantes y de que debería de... Aquí lo importante de Maquiavelo fue que separó el tema de la iglesia, que era lo que venía hasta ese momento, y el tema como de la moral hacia el tema del beneficio común. Entonces por eso lo coloca aquí el compañero. Muy bien, eso es desde la parte un poco histórica, como para dar una base justamente histórica, técnica, de dónde viene el tema de las políticas. Luego ya él coloca la definición de lo que es política, y entonces esa definición también me gusta, que es el arte de proceder en el poder para la atención a un problema público. Cuando habla de un problema público y hace el énfasis de beneficio común. Entonces eso es lo que busca una política. A buscar atención a un problema, y me acuerdo hacíamos mucho el énfasis en eso, porque como vamos a ver más adelantito, muchas veces lo que pasa es que se aprovecha ese andamiaje de lo que es la política, de nuevo más para un beneficio particular de un partido, de unas personas, y no beneficio público, aunque así se diga en el discurso. Entonces, pues política pública es ese conjunto de acciones para la atención eficaz, eficiente y legítima de los problemas públicos que son ejecutadas a nivel del gobierno. Entonces, habiendo dicho eso, el tema de que busca el beneficio público, entonces hace también una distinción entre, él toma los términos del inglés, que son los que están, digamos, globalmente analizados, de lo que es política pública, de lo que es proselitismo, que es lo que más escuchamos nosotros, incluso en televisión, los que ven televisión, los que ven frente a frente, los que ven estas cosas que hablan de política, pero realmente están hablando de proselitismo y de lo que es el sistema político. Entonces no me voy a enfocar allí, pero como para hacer esa distinción en las tres cosas, y que aquí lo que queremos llevar es hacia el tema de la política pública, que son esas acciones, programas, decisiones, para alcanzar un objetivo, ¿no? El qué se hace y cómo se hace. Entonces, por ejemplo, la política económica de un país, la política educativa. Justamente hoy salía un análisis de no sé quién, mostrando el índice de prosperidad. Lo pueden buscar por ahí en internet. Hacen el índice de prosperidad a nivel global,
y por ejemplo Honduras no salimos muy bien, porque involucra varios elementos. Entonces puede que haya riqueza en un país como en Honduras, hay bastante riqueza, pero índices como el índice de Gini muestra que hay una mala o una distribución muy grande de esa riqueza en términos de que muy poquitos tienen muchísimo dinero y muchísimos tienen muy poco. Entonces eso genera ese valor de ese índice de Gini. Ese valor, entiendo, se utiliza en ese índice de prosperidad y muestra que, por ejemplo, Honduras no queda muy bien a nivel centroamericano, somos la cola en términos de ese índice de prosperidad. También otro filósofo reciente, actual, hace unos años, no sé si recuerdan, por ahí en 2019, conversas con otro de estos magnates globales en una conversación que tenían en un programa de debate, decía que, por ejemplo, a nivel de esas políticas que hay en términos de educación, de salud, económica, por ejemplo, él veía difícil con las nuevas tecnologías que Honduras, por ejemplo, a 2050 fuera competitivo, fuera un país, digamos, que pudiera mantener la soberanía. Entonces él decía, puede ser un país fallido si no cambia el sistema que hay actual en términos de eso. Y justamente la noticia que salía hoy resalta un poco lo mismo. El tema es si las políticas ya en la práctica no están logrando abordar bien el tema de educación, por ejemplo, que es básico, que es estructural, el tema de salud, entonces no vamos bien, ¿no? Es un indicador de que no está bien. Pero en lo que sí nos centramos mucho es en el proselitismo, porque es como el paso que permite entrar en ese juego de poder. Entonces, de nuevo, las narrativas de cualquier político, no sé si aquí hay, pero siempre van a ser en términos del beneficio común, de lo que se merece la población, siempre van a escuchar ustedes hablar muy bonito a un político con eso, pero ahí donde entra Maquiavelo suelen ser maquiavélicos, o sea, en el fondo no suelen ser tan sinceros de lo que se busca, o algunos incluso ya se creen tanto el cuento que creen que así es, y pues tratan de hacer eso. Y eso define luego los marcos ya a nivel, por ejemplo, de países, de organizaciones, de lo que es pues los regímenes políticos de los diferentes países, en el que todavía nosotros consideramos a nivel global que la democracia pues es como aceptado por todos que deberíamos de estar en democracia, pero que en la práctica muchas cosas no se dan realmente de esa manera. Entonces, ¿por qué esto tiene relación con cambio climático? Porque al final allí es donde se toman las decisiones, ¿no? Que nos afectan mucho en el día a día, y por ejemplo en el diseño de una política hay que tener en cuenta ese alcance que tiene según las definiciones cada una de ellas. Entonces ya pasando al tema de políticas, cuando estamos diseñando por ejemplo una política que tiene que ver por ejemplo con cambio climático, que son las que después nos van a guiar para las acciones que tomamos, para estar dentro de la legalidad, en la misma línea de lo que plantean las diferentes instancias, organizaciones, estructura política a nivel de un país, pues se dice que debe tener estos 6 atributos, que son que una política debe ser estable, es decir, que no debe cambiar, debe permanecer en un buen tiempo, debe ser sólida en un tiempo lo que busca. Debe ser adaptable para afrontar esos cambios que se van dando igual en el día a día. Entonces debe ser estable pero adaptable. Debe tener coherencia en términos de las otras políticas afines. Era algo que cuando hicimos la de café surgió mucho conflicto por ejemplo, con la ley forestal, y hablábamos mucho de ese tema porque se mostraban como esas cosas que no están muy bien en la parte forestal, que permite castigar al que corta un árbol, pero que permite a los grandes pues hacer uso del bosque sin mayor problema. La política también debe ser de calidad. En ese sentido habla de la efectividad de la política para que genere un impacto realmente, o sea, que no sea solo carreta, cháchara, sino que realmente genere un impacto. Entonces habla de ese atributo de la calidad, en ese sentido de estar orientada hacia resolver realmente un problema de interés común de la mayoría, y debe ser
eficaz en términos de, o eficiente en términos de aplicarlo a lo que se necesita con pues, la menor cantidad de recursos o con los recursos que se deba y no exagerar en el tema de los recursos de aplicación de eso. Entonces, esto se supone que los que trabajan en política, que deberían de estudiar los que generan las leyes, ¿no? Los que trabajan a nivel de crear esto, por ejemplo, en las secretarías y estas cosas, se supone que muchas veces ellos estudian este tipo estudian política y conocen pues justamente estos atributos que deben llevar las políticas o los que diseñan las políticas se supone que los conocen. Entonces, una vez se está diseñando cualquiera de estas políticas, pues las características que deben tener, basadas en esos criterios anteriores, son estas que se mencionan aquí, ¿no? Solo resalto el tema de, por ejemplo, la secuencia de sus planteamientos o de sus líneas, que algo puede ir primero que otra cosa. El tema de los costos de implementación, por ejemplo, es algo que pues una política que debe tenerlos en cuenta, debe ligarlos a dónde va a salir el financiamiento para ejecutar eso, el beneficio que va a generar comparado con otras políticas que se pudieran hacer y la funcionalidad con otros instrumentos políticos o jurídicos vinculantes, porque uno puede plantear algo desde una política, pero otra ley puede no permitirlo hacer. Y algo que también faltaba mucho en las políticas de antes y que ahora en las nuevas se supone debe estar involucrado es el tema de evaluación, como evaluación y monitoreo. O sea, que si uno se plantea una política, entonces debería de evaluarse, por ejemplo, a los 5 años, si se está cumpliendo, si tiene financiamiento, si se están logrando colocarle indicadores. Entonces, exacto, lo que dice Cherry, totalmente de acuerdo. La política en sí, exacto, no es mala. De hecho, la política es la que nos debe guiar. Lo malo son los políticos que politizan los sectores y las mismas normas las acomodan para beneficios que suelen ser. Y ellos dicen, estoy amparado en la ley me permite hacer X o Y cosa. Entonces, por eso es importante. Y por eso yo me acuerdo también al inicio cuando el compañero decía, no, qué pereza trabajar en políticas, al inicio cuando salían estos proyectos, porque tiende a haber un poco esa idea de que al final no sirven para nada, pero realmente sí son la ruta, sí son si hacemos de manera correcta y si se hacen bien y se formulan bien las políticas y luego se ejecutan bien, pues deberían de ser los instrumentos que ayudan a transformar realmente los problemas que tenemos. Entonces, ¿cómo ya en la práctica hacemos una política? Esto fue el esquema que se utilizó para hacer la política de cambio climático de café. Lo primero, y es muy importante, porque es bastante importante, es analizar el problema, entenderlo muy bien, cuantificarlo muy bien, analizar causas y beneficios. Y casi que aplica para muchas otras cosas, por ejemplo, en los proyectos. Una cosa que hay que hacer muy bien es, por ejemplo, o una herramienta que funciona muy bien en cualquier tema de estos de planificación es el árbol de problemas. Mirar bien cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Porque si uno tiene bien claras las causas, entonces, y ataca las causas o gestiona las causas, entonces va a solucionar el problema. Si no, se puede quedar uno haciendo cosas, pero que al final no van realmente a transformar, solamente puede que den respuesta en un momento, pero después no, va a seguir el problema, puede seguir aumentando y no cambia. Entonces, en ese primer paso es importante tomarse el tiempo para analizar con los actores que estén involucrados en un sector, a nivel de un municipio, a nivel de un problema X, pues muy bien esas causas. Lo vamos a ver luego a nivel de cambio climático, desde la escala global o a la escala local, pues es importante analizar el alcance de esas causas para poderlas atacar a ellas y no de pronto tanto a los efectos. Luego entonces de haber analizado bien ese problema, pues viene el planteamiento de las soluciones y ahí es donde vienen las líneas de política, porque viene pues una lista larga de cosas que hay que priorizar, que hay que contrastar para ver cómo generar como esas líneas y que se complementen bien. Luego viene el análisis de factibilidad
de esas líneas de políticas que salen, y ahí entra el tema presupuestal, el tema cultural, socioeconómico, el tema legal, ¿no? El mismo tema político, digamos, que habilite, que facilite, que se dé esa política que se está planteando, y el tema institucional. Y luego, que se tiene ya ahí sí, digamos, planteada esas políticas, pues viene la revisión para pulirla bien, y luego ya hacer un plan de acción de esa política. O sea, se tiene la política, pero luego hay que mostrar cómo se va realmente a ejecutar. Entonces, en todos los niveles. Y de nuevo, ahí se necesita muchas veces recursos, porque pueden haber políticas muy bien, muy bonitas, pero si no tienen los recursos, pues no pueden andar, o andan cojas, ¿no? Andan sin dientes. Y como les decía, entonces luego siempre ahora involucrar el tema de evaluación y monitoreo y comunicación también. Eso es como en términos generales lo que traía el compañero para la discusión. Yo sé que a él le gustaba hacer muchas preguntas y preguntar qué les parece, y al final colocaba esta frase en términos de ese mensaje de un politólogo, que dice que si uno no hace, digamos, en términos generales, si uno no analiza bien el problema, puede uno estar con una política fallando en resolver el problema incorrecto, y no tanto en que se hayan equivocado en resolver el problema, porque no se está solucionando el problema correcto. Entonces, lo que invitaban estos politólogos, estos que analizan, que estudian el tema de políticas, es analizar muy bien las causas y analizar muy bien los problemas para no tener pues esos problemas, ¿no? Entonces, sí, yo sé que a veces es como frustrante, ¿no? El tema de política, con lo que, teniendo el comentario de Cheryl, que no es fácil, y uno lo ve, lo vivimos nosotros acá en nuestros países, justo de los que estamos aquí conversando, pero entonces ese es todavía el instrumento legal y democrático que permite ayudar a solucionar muchas cosas, ¿no? Ahora, vamos a ir ahorita a hacer un ejercicio, vamos a ir hacia la parte, después del descanso, hacia esto mismo a nivel global, con lo que tiene que ver con cambio climático. Y vemos que obviamente no es fácil, ¿no? No es fácil, pero lo otro es que la política está a diferentes niveles, ¿no? O sea, está desde ese nivel global, a nivel de países, pero también a nivel, por ejemplo, municipal, a nivel de incluso de comunidades. Entonces, a veces podemos hacer más a nivel de comunidades que lo que viene de las instancias globales o de las instancias regionales. Entonces, al final el mensaje, como decía Mújica, también es más fácil, como era que él decía, es más fácil no ser bueno, pero es mejor ser bueno porque por lo menos uno está tranquilo. Entonces hay que tratar de hacer las cosas bien, desde lo que nos compete, desde nuestro rol que tengamos de incidencia. Al final hay que tratar de hacer nosotros bien las cosas, ¿no? Tratar en la medida de lo posible de hacer veeduría, de hacer las cosas pues desde donde nos toca bien. Entonces, sí, no es fácil, de nuevo, no es fácil, eso sí es cierto, pero pues esa es como, no podemos perder la esperanza, digamos, en cambio climático no podemos tampoco perder la esperanza para hacer las cosas. Por aquí, antes de irnos al break, todavía tenemos los que tenemos enemigos. Entonces, hicimos un análisis de las políticas de cambio climático, esto hace como unos 4 años, pero en el tema de qué tan informadas están desde la ciencia, porque ese es un aspecto que puede ayudar para que las cosas estén mejor hechas. Entonces, analizamos varias políticas que habían en ese momento 2021 relacionadas con cambio climático y agricultura en Honduras. Y usamos una técnica de unos investigadores en políticas que analizaban varios criterios y miramos si las políticas estaban realmente siendo informadas desde la ciencia, porque eso es lo que se pide a nivel global, a nivel también del panel intergubernante de cambio climático. Y entonces analizamos como cuáles eran los retos, las barreras. Eso lo hicimos a nivel nacional, a nivel de sector, de políticas sectoriales, a nivel municipal, con unas
por ejemplo, con planes de desarrollo municipal y a nivel comunitario con unos planes que habíamos trabajado años antes, planes de adaptación local, planes de adaptación a nivel de comunidades y a nivel de municipios. Ahí pues involucramos esto, aquí está involucradas las personas, los recursos, y obviamente lo que queríamos era ver qué tanto estaban siendo informadas desde la ciencia, y en términos generales las conclusiones de ese estudio es que esa integración de la ciencia para las políticas depende de varios factores, de quién coordinó, de quién diseñó la política, por ejemplo, de la confianza de los investigadores con los políticos, que es algo que no nos enseña, por ejemplo, a los investigadores a hablar con los políticos. Obviamente, pues cambian, entonces no todos los políticos están interesados muy poco en ciencia, es algo que no les sirve a los políticos, porque pues la ciencia tiende a ser objetiva y los políticos no les sirve mucho la objetividad, necesitan algo rápido que genere aceptación pública, más hoy en día en el tema de las redes, ¿no? Que se volvió bien, antes decíamos, ¿no? Los medios de comunicación son el cuarto poder. Hoy en día, pues en esos medios de comunicación, las redes sociales se han convertido en algo muy importante con el que se puede influir, y por eso el interés de muchos de estos países esto en controlar, ¿no? Incluso lo que pensamos con todo lo que nos colocan a nivel de redes sociales. Entonces, lo que encontramos es que pues no hay mucha demanda en las políticas desde el punto de vista de informar desde la ciencia, por ejemplo, una política de descarbonización, una política de cambio climático, de saber realmente cuáles son las necesidades de la ciencia a nivel local o a nivel regional o del país. Y obviamente hay un reto desde la ciencia porque a veces la información que viene allí tiene incertidumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los escenarios climáticos, están con una incertidumbre. Puede ser, pero hay un nivel de que puede que no sea. Entonces eso ya genera un poco de dificultad. Y lo que encontramos al final es que donde hay mucha oportunidad de mejora es mejorar esa comunicación entre los políticos y los investigadores para que en el diseño de políticas se tengan en cuenta lo que viene desde la ciencia. Eso así como contándoles en términos generales de ese estudio, y se planteó ahí un modelito conceptual de cómo debe ser, de cómo se deben tener en cuenta las cosas. Luego voy a hablar un poquitico de los resultados, de la experiencia de esa formulación de la política, pero vamos a tomar un descanso. Antes de eso, si hay comentarios, antes de irnos al break, si hay alguna queja, reclamo, podemos aprovechar aquí unos minuticos antes de irnos al descanso, o si no, pues nos vamos al descanso. Entonces son las 7:01. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Diego. No, yo tal vez un comentario que, o sea, cuando se diseña, digamos, una política pública de cualquier tipo, tiene que ver con cualquier tema, salud, educación, agricultura, ambiental, lo complicado, o sea, todo es complicado, por supuesto, diseñar la política, poner de acuerdo a todos los actores, porque es multiactores, digamos, lo que tienen que ver con la política. Pero una vez que está diseñada y publicada y aprobada en un país, para mí lo complicado después es la aplicación de esa política. O sea, que todos los programas, proyectos que se van a hacer en esa línea estén alineados con esa política. Por ejemplo, en Honduras tenemos la política del sector, política especial del sector agroalimentario 2023-2043. La pregunta que habría que hacerse es si todo lo que las organizaciones del sector público y privado, porque también una política tiene que ver con las acciones del sector privado, que están haciendo, están alineados con esa política o no, o a veces el objetivo es diseñar, publicar la política y ni las mismas instituciones de gobierno a veces, que son las primeras que deberían alinear sus programas y proyectos con la política, lo hacen, ¿va? Entonces, por eso no avanzamos, yo creo, en muchos aspectos. Los documentos están muy bien elaborados y porque hay gente muy preparada, digamos, en el país para diseñar política. El problema es eso, el problema es la implementación de la política. Por ejemplo, esa política es para 2023-2043, 20 años, está diseñada para 20 años. Y a veces uno dice, bueno, pero si ni este mismo gobierno, que es el que la hizo, la está implementando, ¿qué podríamos esperar de los que vienen después, que no estuvieron
involucrados en su diseño. Entonces, ese es un reto, yo creo, en los países nuestros, ¿va? Para que las políticas realmente se respeten y todo lo que hagamos vaya enfocado en apoyar, digamos, e implementar esa política. Gracias, cambio. Sí, totalmente, Carlos, de acuerdo. Y uno puede ver muchas veces lo que ocurre, ¿no? A veces es buena la intención, porque dice se requiere una política justamente para alinear, para que se supone todos empujemos hacia el mismo lado, pero ese es uno de los problemas que suele existir. Uno a veces es el afán de querer imponer su política y entonces no se diseñan bien. Eso pasó un poco al inicio, por ejemplo, con esto. Al inicio se llegó como con muchas ganas de poder decir, ahora sí tenemos claridad de lo que hay que hacer y es esto. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de esas no se demoró, o sea, era como que tiene que salir para tal fecha y era sí o sí que tiene que salir. Y resulta que eso tiene su proceso de maduración, de reflexión, de que sea multiactor, de convocatoria y a veces no se hace desde el escritorio, que tiene que ser así. Entonces, conozco un poco de cerca en una de esas experiencias así como la que mencionas, en la que fue así. Entonces no se diseña bien. Y luego totalmente de acuerdo. Lo que vimos cuando hicimos la de café era, se quería romper eso y entonces se quería dejar con el plan. Se hizo la parte del plan de acción, plan de implementación de la política, en la que se miraba de dónde iban a venir los recursos para la implementación de la política, de quién iba a hacer el monitoreo, de qué manera. Aún así, aún haciéndola así, fue justamente en un cambio de gobierno. Entonces, ya había ganado las elecciones el nuevo gobierno y entonces se involucró para que fuera partícipe. De hecho, se cambió, ya teníamos publicado, yo que estaba mostrando, ya teníamos publicado con otro escudo eh, la política, con la parte visual, porque se había pagado para eso. Y se cambió, se incluyó el logo nuevo, se incluyó eh, las nuevas cosas, pero igual pasa lo que suele pasar muchas veces, ¿no? En el cambio de gobierno eso afecta muchísimo porque si tiene desconfianza, aunque la política puede estar bien diseñada buscando justamente el beneficio público, no gusta simplemente porque porque se hizo en otro momento histórico, en otro gobierno y entonces ya lo, le coloca barreras. Entonces todo eso todavía falta madurar a nivel de nuestros países para que se piense más en el bien público, justamente. Muy bien, vamos a ir a un ejercicio luego del break que tiene que ver, ahí vamos a tener más oportunidad de hablar, porque aquí hablé solo yo y Carlos y Cheryl que nos estaba escribiendo por aquí, pero vamos a hacer un ejercicio relacionado a nivel global con cambio climático. De hecho, ese ejercicio en alguna vez al inicio lo íbamos a hacer, un juego de roles en el que ahorita les voy a mostrar qué roles hay, que cada uno se imagine que está en ese rol. Y vamos a tratar de simular esos debates que a nivel de la conferencia de las partes de cambio climático. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita después del descanso, son las 7:07. Yo creo que podemos venir a las 7:15 para que tengamos ahí 8 minuticos de break para ir a hacer café. Entonces ya nos vemos, 7:15. Gracias.
Bien. Muy bien, ya estamos de nuevo por aquí. Entonces, les estaba contando que uno de los ejercicios que hicimos también de diseño de política pública fue esta política de cambio climático del subsector café de Honduras. Hay una versión que está, las dos versiones están online. Un lanzamiento que hizo iCafé y Hans Neumann hace como 2 años, año y medio, sobre todo de la versión popular, ¿no? Para que sea un poco más entendible, pues para un poco más resumida, salió esa versión popular. En términos generales, en el diseño pues se trabajó a nivel de todas las regiones cafetaleras, se hicieron visitas, eso fue en pandemia, inició 2020. Fue una consultoría que pagó Hans Neumann y Café para hacer esto. Y al final, por ejemplo, quedaron estos objetivos en esa política, como es relacionada con el tema de cambio climático, se definieron estos 4, a partir del análisis de problemas, se definieron estos 4 objetivos. El tema de formación y asistencia técnica para la acción climática, a diferentes niveles. Ya cuando uno entra a mirar cada una de las líneas, pues va a encontrar que a nivel de técnicos, a nivel de profesionales, a nivel de facilitadores en campo, a nivel de los mismos productores incluso. Luego, otro objetivo que es la gestión del riesgo, hacia el tema de variabilidad y eventos extremos, que es lo que más afecta pues a nivel del subsector. Luego el tema de escalamiento de los sistemas cafetaleros climáticamente resilientes, y se dio énfasis en el tema de diversificación, y luego el tema de financiamiento climático efectivo para justamente la cadena agroindustrial de café. Esos fueron los 4 objetivos, y cada uno de esos objetivos tiene líneas de políticas. Entonces, una estrategia de formación y asistencia técnica, impulsar la reducción del riesgo climático, de transferencia del riesgo, a través del tema de información, de alertas tempranas, el tema de seguros. ¿Qué más? En el tema de escalamiento, el fortalecimiento de las estructuras para hacer esa transferencia de tecnología de acción climática a los productores. ¿Qué más? Igual para el tema de eventos extremos. Y en el tema de financiamiento, programa de financiamiento del subsector y mecanismos alternativos de financiamiento para esas acciones que estuvieran enmarcadas en el tema climático. Entonces, solo traigo aquí esa generalidad de lo que resultó después de esto. Pero como les digo, el documento es bastante amplio, tiene después la parte, por ejemplo, de implementación y de los indicadores. Como parte de ese tema con cambio de gobierno, CONACAFE, que es el ente que en la ley es quien debe generar este tipo de políticas, fue el que en su momento lo hizo, pero luego el gobierno actual hizo una reestructuración y pues CONACAFE no se ha vuelto, entiendo, a reunir, y salió la persona que estaba en CONACAFE, y luego ahora se está creando este otro subministerio, ¿no?, que tiene que ver con el tema de café. Entonces son de los retos que tienen, lo que comentaba Carlos ahora, incluso entonces ya para después la adopción y aplicación de las políticas. Ahora vámonos un poco al nivel más global. Esta es una foto de una de las cumbres a las que más personas fueron, la cumbre de Dubái en 2023. Puede ser porque a mucha gente le gustaría conocer Dubái, y era el anfitrión, en muchos casos el que invitó a muchos países. En ese entonces había crítica porque de Honduras iba un avión con 70 personas, hasta familia de los que iban en eso. Entonces, bueno, dijeron que los habían invitado a otros países, otros cooperantes, y bueno, allí estaban
en la cumbre, por aquí ya en la parte de los presidentes que hacen parte de ella, por aquí en alguna parte, creo que por aquí, bueno, aquí al lado, por aquí estaba la presidenta de Honduras, por ahí estaba el de Guatemala, no recuerdo de Nicaragua si quienes estaban representando, pero bueno, fueron muchísimos a esa cumbre que fue 2023. Luego, el año pasado, la última cumbre que tuvimos, ya fue mucho menos gente. Había empezado Trump, había ya conflictos, muchos conflictos. En ese momento ya estábamos con todas las guerras, la de Ucrania, empezándose a poner más difícil lo de el tema de Gaza. Entonces, ya Trump haciendo el tema de los aranceles y todas las cosas, entonces ya fue menos gente, ya fueron menos personas a Bakú, en Azerbaiyán, que también es una nación que tiene que ver sus recursos principalmente del petróleo. Igual hubo representación de parte de Honduras, igual fueron varias personas. Y bueno, hay un escrito del colega, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Seguerra, que es quien nos va a acompañar de este martes en 8, mostrándonos, yo creo que estuvo en la COP, yo creo que va también a la COP 30 este año, entonces ahí vamos a ver qué nos cuenta él en términos de eso. También habíamos visto la vez pasada una de las críticas en términos de las COP, es que pues seguimos a nivel global incrementando las emisiones, aunque ya en la tasa se ha empezado a detener la tasa de emisiones, pero todavía siguen aumentando. Entonces esta era una imagen a 2021 en la que pues se habían desarrollado desde la COP1 que fue en Berlín, e incluso antes de eso pues la Convención Marco de Naciones Unidas en Río, en el 92, luego el protocolo de Kioto en 97, luego la COP de Berlín, y luego las diferentes COP, Conferencia de las Partes, haciendo énfasis en la COP de París, en la COP 21 en 2015, hace 10 años, por los acuerdos que allí se logran, los compromisos en las contribuciones nacionales determinadas de nuestros países, en la que Honduras pues hizo sus contribuciones y luego un par de años hizo un ajuste a esas contribuciones nacionales determinadas. Y como les decía, entonces 2023 fue la de Dubái, el año pasado Azerbaiyán, y este año ¿cuál será? ¿Recuerdan cuál es la que va a haber este año? Suele ser a final de año, suele ser en noviembre, esas cumbres. ¿Alguien recuerda cuándo es dónde es este año? Brasil. Brasil, exactamente. Va a ser en Brasil, en Belén, Brasil. Vuelve entonces a estar en América. Y la crítica es de nuevo que si van muchos de paseo, suelen ser convenciones bastante grandes donde llega un montón de líderes, por un lado, de empresas, de lobistas, es el nombre que se le da a esas personas que, por ejemplo, en la industria buscan tratar de sacar beneficios para los sectores, por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles, la industria del carbón, la industria de los alimentos, en fin. Entonces, ellos suelen estar allá, ellos pagan y van para tratar de influir en que las negociaciones pues retrasen la entrada de acuerdos, los compromisos, en fin, es todo un tema. Creo que Luis, me imagino Luis, Luis Rivas creo que estuvo en alguna, si no estoy mal, alguna vez nos contaba, estuvo en alguna de estas conferencias de las partes. Y bueno, el tema es que allí se van a acordar, se va a negociar. La idea es que los países que van lleven pues una comisión preparada en la que sepan a lo que van, a dónde van, cómo aprovechar pues y preparados para negociar, ¿no? Porque a mí esta imagen me gusta un poco en tema de que lo que se espera entonces es que los países desarrollados que están causando el problema, como el señor que tiene ahí tipificando que nos está ahogando con las emisiones, es quien nos va a dar la mano para rescatarlos. Entonces, eso es un poco lo que pasa a nivel geopolítico.
con el tema de, y ya lo hemos conversado en otros momentos, con el tema de, perdón, Shell, con el tema de las negociaciones climáticas. Entonces, este año, entonces, como ya mencionaban, va a ser en la COP30, va a ser en Belén, Brasil, y pues esperan que se logren algunos acuerdos importantes. El año pasado se esperaba principalmente, digamos, lo que más se buscaba era el tema de financiamiento climático hacia los países en desarrollo. Y no se logró pues como la expectativa de lo que se quería, igual que los compromisos. De nuevo, como es un tema geopolítico, el tema de que, por ejemplo, Argentina volvió y devolvió la comisión que iba para allá, Trump también, pues el tema de que él no cree en el cambio climático, que dice que es un cuento chino que va a afectar la economía, y entonces de alguna manera Europa estaba como también, bueno, como relajándose. Muchos, por ejemplo, años antes, la banca a nivel de Europa estaba pues implementando, mirando todo el tema de implementación de financiamiento climático, pero cuando entra Trump fue como, ok, ya no hay necesidad de ponerle tantas interés al asunto, porque ahorita se va a desincentivar un poco el tema del carbón. Entonces, bueno, así es, hay diferentes niveles de negociación allí, suelen ser 2 semanas, una semana más técnica y una semana más política, que es cuando llegan los presidentes y entonces ya dan cada quien da pues hacen sus presentaciones y dan sus contribuciones, dicen pues, hacen sus reclamos y bueno, y al final se espera que entonces hay una negociación que suele a veces durar más de lo que suele, con el fin de que salga algunos acuerdos importantes de cada una de esas conferencias. Eso es lo que ocurre, ¿no? En términos generales. Entonces, el tema es que seguimos teniendo todavía en más emisiones de lo que estamos nosotros eliminando. O sea, si estamos eliminando, ya hay compromisos, hay países que están trabajando, sobre todo la empresa privada. Por ejemplo, los mayores compradores de certificados de emisión son estas grandes industrias de la telecomunicación, las de inteligencia artificial ahora, que consumen tanta energía, son de las que están comprando más certificados, pero todavía pues no a la tasa que quisiéramos poder eliminar esas emisiones. Hay mucha esperanza también en el tema de cambio de energía a energías renovables, pero ahí ahora la pelea está Estados Unidos con China, porque China ha crecido más en esa producción de, por ejemplo, de paneles solares y energía eólica, pero pues Estados Unidos no se quiere quedar atrás y quiere ser él el que genera, pero suelen ser más baratos los de China, y ha trabajado mucho en eso. Entonces van esas negociaciones que se dan allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos ahora a hacer en estos minutitos que nos quedan? Vamos a hacer un ejercicio de roles, de debate. Yo hago un ejercicio similar un poco con los estudiantes, pues que están presencial. Ellos escogen qué rol quieren jugar. Lo hacemos a nivel de países. Lo hacemos, incluso llevamos unos lobistas del tema de los combustibles, que llevan incluso unos dulces y tratan de comprar a los otros países que están en desarrollo. Es copiado de una metodología de una ONG. A los países en desarrollo, por ejemplo, se les sienta más lejos de la mesa principal, a veces incluso en el suelo, y se simula con una tela que incluso se pueden quedar bajo el agua si no se llega a un acuerdo. También usamos un aplicativo en la que vamos viendo las emisiones según los diferentes grupos de países a lo que se comprometen, y miramos si logramos la meta, que antes era 1.5 grados y ahora está en 2 grados, 2.3 grados, que es lo que no queremos que aumente, que sobrepase esa temperatura. Entonces, para eso se plantean cuántas son las emisiones que se van a reducir y a partir de qué año y cuánto dinero se va a colocar. Eso es en términos generales. Pero aquí, pues, solo como a nivel de ejercicio y por el tiempo y por el tema virtual, pues tenemos estos roles. Tenemos el de negacionista climático, no sé si está Iván por ahí, pero alguna vez al inicio en una de las charlas nos decía Carlos que como los negacionistas tienen argumentos, tienen sí, unos argumentos con los que si uno se empieza a analizar y esto,
pues le generan a uno dudas o le generan confusión. Están los científicos climáticos, que son los que tratamos de mostrar la evidencia sobre el cambio climático, de los impactos. Están los políticos que discuten las implicaciones políticas, económicas a nivel de sus países, como Trump, digamos, por ejemplo, que Trump es negacionista, pero también es político, y entonces él lo que está buscando es proteger, ¿no? Dice que está buscando proteger a nivel de Estados Unidos los beneficios económicos que genera la industria del carbón y del petróleo. Y están los activistas climáticos que usualmente no los dejan acercar mucho a las zonas de la reunión, sino que los tiene la policía allá atrás, pero hay algunos que pueden ir o algunos que pues pueden entrar, que hacen parte de organizaciones y hacen sus eventos de, de activistas. Y está el ciudadano preocupado, que hoy en día cada vez hay más representación. He visto varios casos de personas que han ido varios hondureños, han ido personas de las comunidades que se llevan en algunas ONGs, que algunas organizaciones, por ejemplo, CAS suele llevar personas, agricultores, a mostrar en algunos de estos espacios, en algunas de estas sesiones paralelas que se dan en la COP, a que por lo menos expresen lo que están haciendo, las preocupaciones. Y ya han ido involucrando más entonces que vayan las mujeres y, por ejemplo, en las últimas COP, el tema de los jóvenes. Eso por lo cual, exacto, sí, como decía, yo creo que Luis había comentado que había estado. Entonces, ahora, ¿en qué consiste este ejercicio? Cada uno puede mirar cuál rol de estos puede asumir. Y entonces la idea es que abramos nuestro micrófono y imaginemos que estamos en la COP30, que es este año en noviembre. Estamos en la última semana en la que se están tomando ya las decisiones de lo que va a pasar este año, y pues que expresen su parecer, sus preocupaciones, lo que creen que es la realidad de cada uno de estos, desde el rol de cada uno de estos, cuál va a ser el argumento que va a usar, por ejemplo, el negacionista climático. En eso mi sugerencia era que fuera Carlos, el negacionista climático. Iván dijo que no, que se oponía a que Carlos fuera el negacionista climático, pero como Iván no está y nadie le va a contar, y aunque esto lo estamos grabando, no creo que Iván lo vaya a ir a ver. Yo sugiero que Carlos sea un negacionista climático y actúe de cuáles son los argumentos que utiliza un negacionista climático. Y así que en estos minuticos que tenemos, alguno levante la mano o abra el micrófono y diga, pues, el político va a decir esto, y el activista ambiental va a decir esto, y yo que soy un ciudadano preocupado, creo que tal cosa. Así que, adelante, el que quiera empezar, y yo voy a tratar de moderar un poco. Si están muy tímidos, pues sacamos la ruleta, pero yo creo que podemos hacer una discusión breve aquí, sin necesidad de la ruleta. Bueno, yo podría ser el ciudadano preocupado. Ok, adelante Freddy, cuéntenos desde su rol de ciudadano preocupado. Si tuviera voz ahí si tuviera voz ahí en la COP, ¿qué dirías? No, que he visto que el cambio climático es más publicidad que otra cosa, que lo están utilizando ustedes, los políticos, y hablan de cambio climático y no actúan como tal, ¿verdad? Entonces deberían de cambiar sus hábitos, su forma de actuar. Si no, miren aquí cuántos llegaron en su jet privado y todo, y es muy pocas las acciones que se están realizando en el campo contra el cambio climático, ¿verdad? Existen muchas organizaciones y ONG que sobreviven del cambio climático, pero realmente no están contribuyendo en nada al cambio climático. Entonces, por eso déjense de pajas, actúen, ¿verdad? Entonces ya mucho discurso, esto ya requiere acciones y menos bla, bla, bla de todo lo que estaba escuchando aquí en esta cumbre. Muy bien, por muy ahí, bien. Por ahí. Está bien, se desahogó. Me imagino que entonces usted era de Brasil y se fue caminando o en burro, ¿verdad? Para ver. Sí, no, yo vivo cerca de aquí donde está realizando la cumbre. Ah, bueno, está bien, excelente, Freddy, así, de eso se trata, muy bien, excelente, gracias. Jairo, adelante, cuéntenos qué rol. Bueno, en este caso, si yo fuera
el mero mero, como dicen, ¿no? Ahí en la COP, Ajá. cambio climático. No, yo diría que planteemos un solo objetivo. Al final no hay intereses personales, sino que poner en la mesa el medio ambiente al final. Dejarse de que cada quien jale para su molino, agua por su molino, y sus intereses personales. Que al final, como se está así, no te va a llegar a resultados. Se plantean los objetivos, realmente cuáles son las debilidades, en este caso, en el planeta, y fortalecerlas. Básicamente en eso iríamos enfocados, en un renglón bastante preciso. Ok. Gracias, cambio. Está bien, muy bien, Jairo, también. Entonces entiendo que también ibas como ciudadano preocupado, pero que sea contundente las acciones y que se haga de verdad. Me gustaba lo que decía también Freddy, exacto. Es cierto también que en muchos casos hay mucho greenwashing, ¿no? De pintarse de verde, pintarse y aprovechar eso para como negocio. Al interno aquí, que tampoco está quedando grabado, con los estudiantes hacemos análisis y decimos definitivamente hay muchas cosas que no funcionan bien aquí al interno, que deben funcionar bien, además porque se está dando ejemplo y se está enseñando a un montón de profesionales, pero hoy en día cualquier empresa, cualquier institución dice que es ambiental, que es sostenible, que no sé qué, pero cuando uno va a mirar ahí ya por la puerta de atrás hay un montón de cosas que no se hacen y muchas veces pudiéndose hacer, o sea, siendo cuestión de orden, de eficiencia, ¿no? Entonces existe mucho greenwashing y estoy de acuerdo también con Freddy en que muchos aprovechan esto solamente como una parte de su negocio, son negocios verdes, entonces se meten en el tema o de medir carbono, o de medir tal cosa, o de decir que estamos haciendo, pero no es tan sincero el actuar allí. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere, por ejemplo, ser negacionista? Siempre es bueno tratar de ver lo que opinan los otros. Adelante, Luis. Hola, buenas noches. Bueno, hoy voy a tratar de ser negacionista, ¿verdad? Pero en este caso tenía que haber sido Freddy Moreno. No, no, son bromas, son bromas. Bueno, yo pienso de que como negacionista, creo que no tenemos como las suficientes argumentos científicos para poder decir que el cambio climático o que toda la gran industria está provocando también o acelerando el proceso de calentamiento global. Creo que necesitamos tener como más evidencias profundas y realistas que puedan hacer que el resto de la población pueda creer que hoy por hoy existe el cambio climático. El cambio climático siempre ha existido desde la creación de la Tierra, ¿verdad? Alguien decía, si necesitamos altas temperaturas para poder llevar lo que es el ciclo hidrológico, entonces, ¿por qué nos sentimos alterados porque el planeta esté aumentando 1.5 grados centígrados si es necesario para poder completar el ciclo hidrológico del agua? Entonces, yo pienso que los científicos tienen que ir un poco más allá para que estos países que donde se supone, entre comillas, son los de altas emisiones, podamos tener esa responsabilidad social y ambiental con el resto del planeta. Bien, excelente. Bien, Luis, sí. Estoy de acuerdo que esos son los argumentos que utilizan los negacionistas y para hacer ahí un poco un comentario, hasta hace algunos años un problema con la ciencia es que la ciencia hasta que no tenga evidencia no suele, la ciencia siempre queda al final con la duda, ¿no? Casi siempre en ciencia se trabaja con probabilidades y esto es lo más probable, ¿no? Pero siempre deja abierta la duda porque así es la ciencia. La ciencia no es absoluta, siempre dice, ok, esto fue lo que encontramos, la evidencia muestra esto, pero pudo haber pasado un poquito de algo diferente. Entonces, eso lo aprovecharon muchísimo los negacionistas por muchos años. Solo después de 2015 y del sexto informe del IPCC, que vino siendo como en 2021-22,
fue donde vino ya como siendo contundente en que el 97% de los científicos están de acuerdo en que el problema actual que tenemos de cambio climático es antropogénico, es decir, es causado por el humano. Entonces, como eso no era tan contundente antes, se prestaba para este tipo de análisis que, claro, el negacionista aprovecha a decir, es que efectivamente, y que es verdad, cambio ha habido todo el tiempo, toda la vida. La variabilidad climática ha existido también desde que existe la Tierra. Entonces, esos argumentos son reales. Hoy salió un artículo de Estados Unidos diciendo que no había evidencia de que las emisiones causaran mal a la salud, algo así. No entré a ver, pero ese era el título. Y yo digo, ok, sí, es que a la salud como tal, por ejemplo, CO2 debe ser demasiado alto para que nos afecte. Entonces, utilizan verdades a medias para poder vender la idea de que no es un problema. Pero ya de nuevo la evidencia muestra cómo definitivamente las emisiones están exageradamente en la atmósfera por causa de todo el tipo de consumo que tenemos y de productos y de uso de combustibles fósiles. Entonces, eso sí es desde la ciencia bastante evidente. O sea que ahí yo ya di mi participación como científico climático, donde estoy diciendo que efectivamente la ciencia ha mostrado que en los últimos años, principalmente en los últimos casi que 100 años o menos, casi que 50, hemos exageradamente aumentado las emisiones de CO2 en la atmósfera, que lo hemos medido y tenemos científicamente demostrado cómo las hemos incrementado de manera totalmente alarmante y que eso está causando el cambio a nivel global del clima. Hoy me contaba un profesor amigo de aquí que lo van a conocer en la visita, doctor Vanderberg, me estaba recomendando un documental que tiene que ver con el metano, que hay un montón de metano que se está liberando y que entonces va a ser preocupante porque con estos bucles de retroalimentación, ese metano que se está liberando va a acelerar el proceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y él me decía, zonas bajas, por ejemplo, van a quedar, la Florida y toda esta zona va a quedar bajo el agua. Entonces, eso no lo habían como visto los científicos hace unos años y hasta ahora me dice que en ese documental es bastante claro. Me sugirió verlo para ver cómo va a ser el impacto por estos otros gases de efecto invernadero. Muy bien. ¿Quién más se quiere animar a hablar? Por ejemplo, nos falta un político, alguien que quiera. Yo digo que Cheryl es buena para remediar a los políticos. Puede ser que se pueda lanzar para algún puesto en la próxima, o también Marcela, cualquiera que pueda, no sé, como opinar, cómo hablan, qué es lo que trata de hacer cuando van allí a estas cumbres, por ejemplo, alguno de estos otros actores que suelen ir. También podríamos otros que no están aquí en la lista, por ejemplo, en Panamá está pasando en unas zonas que están siendo desplazadas comunidades por aumento del mar, ¿no? O sea, una islita que había allí en la zona de Bocas del Toro, si no estoy mal, ya la tuvieron que, el nivel del mar subió y ahí ya no pueden estar. Y en unas islas en el Pacífico también, hay un país allí que está básicamente a desaparecer por tema climático. Entonces, no sé si Luis tiene la mano levantada o se le quedó levantada de la vez pasada. Y si no, igual cualquier comentario que quieran hacer relacionado como si estuviéramos en la cumbre. Buenas tardes, como política vengo a decirles que hemos estado luchando con nuestros países para poder implementar el cambio climático. Exacto. Que no es fácil, pero hemos destinado un 20% de nuestros fondos para poder aminorar todos los impactos en el ambiente, ya sea industrial, en el gobierno y hasta en salud hemos implementado educación, pero deben de entendernos que no es fácil y seguimos luchando con esto. Excelente, presidenta. ¿Y usted en qué vino? ¿En avión privado, tal vez? ¿Quién sabe con cuántos? ¿Con cuántos vino aquí a la cumbre? En burro. En burro también. Y me imagino, sí, que vino
y que no estuvo tomando fotos allá. Ahí Diego sería, ¿Qué dice? Diego, ahí en el caso de Cheryl, sería que el político va a pedir más Ah, de lo que también, dio. también, Entonces él va sí, a decir tanto por ciento, pero necesitamos tanto por ciento para terminar de... así es, No así hemos es. cubierto todos los gastos, así que seguimos pidiendo, solicitando apoyo a nuestros países desarrollados que contaminan, pero nosotros hacemos el esfuerzo para que se siga manteniendo la vegetación en nuestros países. Es cierto, sí, 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 de acuerdo, sí, 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 así es, así ha sido, ¿no? Solo por eso le vamos a dar unos cuantos millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a Honduras para que pueda Shirley ejercer todas esas acciones. Ok, dice Freddy que se los pase a él, que él va a vivir del negocio del cambio climático, ahí con una ONG que va a montar. Está bien. Muy bien, Stephanie, Cheryl, David iba a decir también algo, creo, no sé. Y han habido participaciones bien interesantes, incluso en Naciones Unidas, no, no solo también en las cumbres eh, simbólicas, ¿no? Algunos van con algunas cosas, aunque hay protocolos de seguridad muy grandes en eso, porque van tantos presidentes, pero, ajá, así cierran el discurso, exacto. Más que nunca, dice Marcela. El cambio climático requiere solidaridad y acciones concretas. Juntos podemos marcar la diferencia. Sí, el de Cantinflas también es bueno, ¿no? Como yo digo una cosa, ese es bastante interesante. Tanto tiempo que lleva y sigue siendo vigente, ¿no? Como los políticos van y dicen allí. Entonces, claro, el tema es que igual estamos en una urgencia climática y entonces por eso es que surgen los activistas ambientales, ¿no? Ya en la desesperación o en la... porque todos somos diferentes. Entonces, algunos sentimos con más urgencia, algunos tenemos más ecoansiedad que otros. Y ahorita va a ser interesante en Belém, porque una de las cosas que me pareció curioso, no sé si ya lo habíamos comentado, hay un artículo que sale que Belém no tiene árboles, a pesar de estar en la Amazonía. Es una ciudad de estas importantes y pues en los últimos años, en la medida que se ha desarrollado, entre comillas, todo lo ha vuelto asfalto, a cemento. Entonces, lo que estaban colocando unos especies de materos, como en malla, de árboles artificiales, para darle un poco más ese ambiente de Amazonas. Entonces, eso ya desde hace como un año que ya sabían, 2 años antes ya se sabe dónde va a ser la COP, por ejemplo, la próxima va a ser en Australia. Entonces ellos empezaron, porque no hay tiempo de sembrar árboles grandes, entonces empezaron a colocar estos artificiales y a llenarlos de plantas por encima. Entonces fue una de las primeras cosas que ven los periodistas diciendo, van a una cumbre a Amazonas, pero sin árboles. Porque el desarrollo de la ciudad de los últimos años, pues ha sido así, donde se ve como desarrollo acabar con los árboles, aún teniéndolos allí. Lo otro interesante de la cumbre va a ser el tema de que es en la Amazonía donde está sufriendo grandes temas de deforestación y obviamente hay una pelea política allí entre todavía el partido de Bolsonaro con el de Lula. Obviamente Lula es pro temas ambientales, mientras que Bolsonaro fue el que promovió un montón la deforestación y también él es pues amigo de Trump, tanto que lo que dicen estos aranceles que le puso el 50% Trump hoy a Brasil dice que por el manejo que le están dando a la crisis política que están buscando llevar, entiendo, a la cárcel a Bolsonaro. Entonces, todas esas cosas son de las que se ven allí, esa parte geopolítica y igual el tema es que hay una urgencia, ¿no? Hay una urgencia en poder avanzar. Ahora, aparte, y Luis nos puede corregir, pero aparte de esa reunión que se da como tal allí en las cumbres, hay otras reuniones paralelas que se siguen dando también durante el año. O sea, aparte, en preparación de esa reunión, hay diferentes comisiones que siguen trabajando durante el año en otras ciudades, trabajando comisiones específicas en esos temas. Adelante, David. Sí, y ahí
ambiental. Él diría que año tras año las mismas metas y se plantean metas quizás a 2060. Vamos a tener resuelto esto, vamos a disminuir tantos grados centígrados debido al cambio climático. Y yo diría que ellos van a una de estas no a pedir caridad, sino que a que respeten quizás todo lo planteado por ellos en las comunidades, productores, para sus familias, para seguridad de sus familias y todo esto, porque considero yo que no tanto ir a una COP, sino aquí mismo, pues en Honduras, cuando van a hacer esas represas, ellos la venden de una manera, como decía usted, que no van a tener ningún impacto negativo, al contrario, son ventajas, todo es a favor de las comunidades. Y después la problemática que se ven ellos envueltos. Gracias. Gracias, David. ¿Usted? Sí, total. Yo siento que yo siempre admiro mucho a los activistas ambientales en nuestros países. Una cosa es como Greta, allá en Países Bajos, que pues tiene ya toda una visibilidad haciendo protesta, a un activista nuestro en las montañas, por ejemplo, de Olancho o de cualquiera de nuestras regiones apartadas, o incluso en la capital, porque con los niveles de impunidad y esas cosas es muy fácil simplemente para las organizaciones grandes que ya, ¿no? Que desaparezcan a cualquier persona, que la presionen y listo. Colombia y Honduras tienen los índices más altos de asesinatos de ambientalistas ambientales, de activistas ambientales. Es muy triste. Entonces, hace una semana hablaba con una estudiante que es de dulce nombre de Culmí y ella me decía, no, Inge, es que yo, por ejemplo, vi a unos cazadores y están en el núcleo de la reserva y yo vi que uno de ellos llevaba la placa donde marca que es núcleo, llevaba como el rótulo. Dice, yo se lo quité. Entonces, dice, mi mamá me dice que no haga eso, que me van a matar. Yo le decía, sí, no haga eso también. O sea, hay que hacer resistencia, pero hay que mirar cómo se hace. Hay que tener cuidado, porque en nuestros países es muy fácil que aunque estemos con ecoansiedad, pues tenemos que buscar quizás los grupos o las herramientas o las cosas para cuando estamos así de frustrados y queremos ser activistas ambientales o activistas climáticos, porque lo que muestra la evidencia en muchos casos es que simplemente desaparecen a las personas y ya. Y a veces puede quedar el nombre y la fundación o el recuerdo, pero pues a las personas es fácil atacarlas, es fácil que haya pérdidas humanas y al final. Adelante, Freddy. Digo, yo lo que veo es que vaya, los temas de decisiones de cómo asignar fondos a un país. Hace 2 años, Solidaridad aplicó a unos fondos alemanes, de fondos IKI, y bueno, va a iniciar ahorita septiembre, octubre, un proyecto en la zona del Paraíso, pero la mayor cantidad de esos recursos que son del gobierno alemán, todo ese proyecto, la mayor cantidad de fondos es para la Amazonía, para Brasil y con los problemas de deforestación que hay. Y si vemos nosotros, y eso es como la frustración grande, ¿no? De la cantidad pues, que se han designado para esa zona o para nuestros países en el tema de cambio climático, cualquier cantidad de proyectos, cualquier cantidad de fondos, y la deforestación sigue, la degradación ambiental sigue, hay proyectos grandes y pasan, terminan y parece que no mejora, cada día más escasez de todo, entonces menos agua, más deforestación, no para. Entonces, y si vemos la inversión versus los resultados que hay, es como frustrante. Nosotros estuvimos 8 años con un proyecto de la GIZ, con todo el tema de biosfera, terminó el proyecto y las organizaciones no logran empoderarse, ¿no? Entonces, al final, los proyectos, esa fase, esa estrategia de sostenibilidad es bien complejo y poderla
poderla tener. Entonces, vemos los recursos que se invierten en cualquier cantidad y los resultados siguen siendo pocos e insuficientes, ¿no? De acuerdo, Freddy. Sí, yo siento que en esa parte justamente el tema de los proyectos de desarrollo tienen que ajustar cosas. O sea, la vez pasada que estuvo el doctor Federico, que nos habló del tema de deforestación, él también ha hecho muchos estudios, análisis en el tema de tanto financiamiento como ese tema de desarrollo. Y eso hay todo un tema detrás que nosotros no vemos. O sea, nosotros a veces vemos solo desde el proyecto y los fondos y pues nuestra chamba, ¿no? Pero realmente detrás hay todo un tema de colonialismo, de permanencia de los países desarrollados en los nuestros. Digamos, ese tema de USAID es curioso porque al final hay cosas de las que dice Trump que tienen razón. De hecho, hay muchas cosas, a mí me da risa porque hay muchas cosas de las que dice Trump que tiene razón, aunque no nos guste y no lo querramos, muchos. Pero curiosamente, por ejemplo, tanto que se habló del tema de globalización hace unos años y que era terrible, y Trump así al suave ha venido a acabar eso, que es justamente todo el discurso de la parte de la izquierda. Entonces, en el tema de desarrollo, como tú mencionas, eso hay todavía cosas por mejorar, por arreglar. Justamente eso, la sostenibilidad de los proyectos, las estrategias. Los proyectos suelen ser cortoplacistas, con indicadores, con metas que muchas veces no permiten realmente hacer la transformación, que es lo que necesitamos. Entonces nos frustramos porque, de nuevo, exacto, un montón, lo dicen sobre todo los productores en campo, nos lo dicen a los técnicos cuando estamos allí, cuando ya hay confianza y nos dicen, no, compa, es que ustedes vienen aquí ha venido X, Y, Z, y siempre al final, pues grandes transformaciones no se ven. Lo veíamos en la gira, en la discusión con el profesor Josué también, ese tipo de cosas, ¿no? Como la adopción finalmente, la transformación, no es así como se pinta en el papel de los proyectos, y es un reto para los mismos proyectos, porque queremos hacer a veces cambios, nos piden cambios grandes, con acciones muy puntuales y pues que no se requiere sobre todo tiempo, que es lo que más falta ahora. O sea, nos piden una cantidad de indicadores de asistencia, por ejemplo, pero en un tiempo, y muchas veces para eso se requiere generar confianza, se requiere tiempo de dedicación, como dices, sentarse a tomar el cafecito, conversar, generar esa confianza para que empiece la persona a entender, por ejemplo, por qué va a hacer X o Y práctica. Pero no, resulta que el tiempo es para ir a la carrera. Vean, ya se acabaron estas 2 horas del diplomado, igual hemos conversado, pero todo se va así, rapidísimo. Entonces, y lo estamos haciendo en una hora que no es, pues que es fuera, digamos, del horario laboral, ¿no? Es nuestro tiempo de familia, de descanso. Ese es un ejemplo de lo que pasa en la realidad con los proyectos. Entonces, son cosas que deberían de ajustarse, más otras, en tema de... Hay una gráfica muy interesante por ahí de cuánta plata llega de desarrollo y cuánta llega finalmente al que necesita la acción. Y lo figuran con una llave de agua que se abre, un tubo de agua, y al final el chorrito que le llega realmente al necesitado, al productor, al usuario final es un poquitico. El resto se queda en el país de origen, luego en toda la logística, luego en toda la parte del ejecutor y el subejecutor y el otro, y así, y en los gastos de eso, y al final la parte de verdad de implementación es muy poca. Pues no, muy bien, creo que gracias a los que participaron, igual a los que están escuchando y sonriendo con las ocurrencias de los otros, de las otras personas. Ese era un poco el propósito de ver, pues de ponernos en los zapatos de los otros y ver lo que piensan y por qué tienen sus intereses. Cada quien tiene en esos casos de esas negociaciones sus intereses. Esperamos que pues de nuevo no podemos perder la esperanza de que sabiendo todas estas cosas pues se cambie y se logren acuerdos para el reto que hay, para el nivel de urgencia que hay, y por ejemplo que en esta COP de este año pues se pueda avanzar más. Entonces, ya que Cheryl está lanzándose aquí con su propio partido político, ahí les está pidiendo el voto. Así que me imagino que algún tamal por lo menos nos dará la próxima vez que nos encontremos. Muchísimas gracias.
a todos, que tengan feliz fin de semana. Ahí nos conversamos para la sesión del próximo martes, que si no estoy mal puede ser que sea asincrónica para avanzar en los proyectos que todos tenemos. Muchas gracias, feliz noche y saludos. Saludos. Buenas noches, saludos, feliz fin de semana. Igual. Buenas noches, saludos, feliz fin de semana. Saludos. Buenas noches, saludos. Oh.